Shalom, Ubrajá Lekulam. Damos gracias al Eterno que nos permite conectar a través de estos medios. Les recuerdo que nos encontramos en YouTube, Instagram y Facebook. ¿Okay? Ve el video, dele me gusta y no olvide darle a la campanita para recordarle con las notificaciones cada vez que subamos nuevo material. Asimismo, comparta. Hashem es bueno. Hace ya unas semanas iniciamos la serie semanal de hablar sobre la obra El ser judío de Rabbi Halevi Doni. Esta obra hicimos una introducción en varias partes y ahora nos corresponde hacer una nueva entrega y vamos a hablar acerca de Israel, su tierra. La relación entre el pueblo judío y la tierra de Israel, Eretz Israel, que llegó a ser conocida como Eretz Israel propiamente, o tierra de Israel, comenzó en los tiempos de Abraham. O sea, la relación entre el pueblo y tierra, la tierra prometida para Am Israel, para el pueblo de Israel. Y dice el texto de Bereshit 17, 7 al 8, estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu simiente después de ti, ¿okay? En sus generaciones, por alianza perpetua, para serte a ti por Elohim y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tu peregrinación, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Así comenzó el vínculo entre Israel con lo que fuera hace alrededor de 3.800 años, que 3.700 dicen otros, la tierra de Canaán, que se había convertido en la tierra de Israel. El largo cautiverio sufrido por los hijos de Israel en Egipto, donde fueron esclavizados y oprimidos, fue seguido por un éxodo en masa y el retorno a la tierra que les fuera prometida. Acordémonos que antes de que Israel, o sea, Jacob vino, descendiera a la tierra, en la época de José, cuando José era virrey de Egipto, habitaba en Canaán propiamente, y desde Canaán es que va y hace peregrinación hacia Egipto y se establece en Egipto durante un tiempo, ¿okay? Y sucede todo lo que ocurrió después de la muerte de José, que lo esclavizaron y demás, o lo pusieron a trabajo forzoso propiamente. Nos dice así: este éxodo en masa y el retorno a la tierra que le fuera prometida. En la última profecía de Moshe, antes de su muerte, leemos: y les dijo Amonai, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré. Devarim 34:4. De aquí el nombre de la tierra prometida, pues fue prometida a Israel. O sea, se la prometieron a los patriarcas, a Abraham, fue confirmada a Isaac y luego a Jacob. El éxodo de Egipto y la posesión de la tierra de Israel constituyen el punto de apoyo histórico del pacto de Israel con Hashem. Los mandamientos de Hashem solo pudieron cumplirse en su totalidad en Eretz Israel. Solo en Eretz Israel, en el lugar en que Hashem eligió, ¿okay? El monte Moriah, en Jerusalén específicamente, pudo ser construido el santuario permanente, o el santuario mayor del pueblo judío. Solo en la tierra de Israel pudieron los hijos de Israel realizar su pleno cometido como pueblo.
Solo en la tierra de Israel se hicieron realidad las promesas de Hashem a Israel y sus bendiciones. Cuando el pueblo de Israel era acreedor a ello por su adhesión a los mandamientos y por su lealtad al pacto, como este pueblo estaba destinado a convertirse en un pueblo santo, Ankadosh, gente santa, su tierra debería ser una tierra santa. Y así es conocida Eres Israel, la tierra prometida, la tierra santa, por las diferentes religiones incluso. No podría ser profanada por la práctica pagana que prevalecía en ese territorio y en la totalidad del mundo. Recayó sobre los israelitas la misión de extirpar de la tierra los ritos paganos, las abominaciones de la idolatría. Según Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, gran filósofo y sabio que vivió en el siglo XIII, tomar posesión de la tierra santa y vivir en ella debe ser incluido entre los mandamientos bíblicos que todo judío debe cumplir, pues está escrito: tomaréis posesión de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que la poseáis. Dice Bamidbar 33 al 33-53. Nachmanides considera que la posesión de la tierra santa por Am Israel está unida, de hecho, al destino del mundo. No solamente es una unión entre pueblo, entre Am Israel y Eres Israel, sino está unida no solamente en destino para Am Israel, sino para el destino del mundo. Inclusive, todo tiempo que Am Israel la ocupe, se considera la tierra como sometida a Hashem, dice Nachmanides. Un filósofo contemporáneo popular norteamericano llegó a la misma conclusión inadvertidamente. Tengo un presentimiento, dice el filósofo, que no me abandona. Lo que ocurra con Israel ocurrirá con todos nosotros. Desde que los israelitas se establecieron por primera vez en la tierra de Canaán hace alrededor de 3.500, 3.300, dependiendo del autor y el académico a nivel científico, ¿verdad? Y diferentes postulados, aproximadamente 1.500 años antes de la era común. Nunca dejaron de vivir judíos en ella, en Eres Israel, la tierra. A pesar de que fueron conquistados por ejércitos enemigos y regidos por gobiernos extranjeros, transformándose algunas veces en minoría en su propio país, cuando la mayoría huyó o fue expulsada, nunca la abandonaron por completo. Muchos judíos permanecieron en el país aún después de la destrucción del primer templo, en el fin del primer reino, en el año 586 antes de la era común. Cuando gran número de los judíos fueron exiliados a Babilonia, los babilonios conquistaron el territorio y desterraron a la mayoría del pueblo, pero en el año de 1515 antes de la era común, después que Babilonia fuera conquistada a su vez por los persas, los yehudí estaban listos para volver a reconstruir lo destruido y restablecer el segundo reino, simbolizado por la reconstrucción del segundo templo. Alrededor del 550 años después, en el 70 de la era común, la destrucción del segundo templo por los romanos y la caída del segundo reino asestaron otro severo golpe al pueblo judío. Durante los 65 años siguientes hubo varios intentos de restablecer la independencia y arrojar de sí el yugo de la tiranía extranjera, pero todos estos intentos fracasaron. Aunque pequeñas comunidades de judíos permanecieron en la patria, la mayoría del pueblo se dispersó por todos los países, prácticamente a todos los rincones de la tierra.
Cualquiera que fuera el lugar donde se encontraran, los judíos soñaban con retornar algún día, restablecer su independencia y restaurar su existencia nacional. Soñaban con ello, rezaban por ello, y ni por un solo día, dejó la Tierra Santa de ocupar sus pensamientos. Y aún hoy, porque no todo Israel está en la tierra de Eretz Israel, hay una gran mayoría que se encuentra aún en el Galut, y aún no dejamos de pensar y buscar el bien para Israel y hacer nuestra tefilot a favor de Israel y de Eretz Israel. A lo largo de los siglos, el país fue invadido y dominado por una serie de ejércitos invasores y conquistadores romanos, bizantinos, árabes, cruzados, turcos y finalmente los británicos durante la Primera Guerra Mundial. En forma individual, muchos grupos de judíos retornaron a la Tierra Santa a lo largo de los siglos, aunque solo fuera para terminar sus días y ser sepultados allí. Pero solamente a fines del siglo XIX comenzó a materializarse un esfuerzo organizado para un retorno en masa que tenía como objetivo el establecimiento de un Estado judío independiente y soberano. El sionismo es el nombre de este movimiento organizado. El sionismo fue y es una lucha por la liberación nacional y para la cristalización de una identidad nacional de un pueblo que durante siglos fue obligado a errar de país en país. Los primeros pobladores hallaron en una tierra que había sido descuidada a través de los siglos y donde abundaban los pantanos infestados de malaria y otras enfermedades. Era una tierra árida, rocosa, arenosa y desértica. Las pocas comunidades judías existentes se concentraban en las ciudades de Hebrón, Jerusalén, Tiberíades y Safek. Aunque no todos los judíos participaron en la lucha organizada para alcanzar estas metas, todo judío creyente era sionista en fe, ya que la aspiración de retornar a Sion está implícita en los fundamentos de la fe judía tradicional. Todo párrafo de la liturgia religiosa donde se menciona la bendición de Hashem a Israel o la visión del fin de los días, es decir, la llegada de Mashiach ben David para toda la humanidad. Abrimos un paréntesis, la palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que quiere decir ungido con aceite. En el pensamiento judío, el Mesías nunca fue concebido como alguien de origen divino, como el representante ungido de Hashem. El Mesías sería la persona que traería la redención política y espiritual del pueblo de Israel, por medio de la concentración de los judíos en su hogar ancestral, Eretz Israel, y el retorno de Jerusalén a su gloria espiritual. El traer consigo una era que destaque la perfección moral de toda la humanidad y la armonía coexistente entre todos los pueblos, libres de la guerra, el miedo, el odio y la intolerancia. Véase lo que dice Isaías 2 y 11 y Miqueas 4. A lo largo de la historia judía han habido muchos que han reclamado para sí el título de Mesías. El criterio con que se les juzgó fue: ¿acaso lograron cumplir y realizar lo que le estaba encomendado al Mesías? Según este criterio, ninguno de ellos fue aceptado. Ha habido alrededor de 63 Mesías desde el siglo I hasta aquí, más o menos. La era mesiánica se encuentra aún delante de nosotros. El restablecimiento de un Estado judío en nuestro tiempo y la restauración de Jerusalén unida como capital de ese Estado
ha llevado a muchos judíos devotos a pensar que puede ser que estos tiempos sean el comienzo del proceso de la redención, que traerá consigo finalmente la realización de todos los otros ideales inherentes al concepto mesiánico. Hay que abrir otro paréntesis aquí y decir que gran parte de Am Israel, o hay una línea de Am Israel que plantea que el Mesías es más que un individuo, es un movimiento nacional. ¿Okay? Por ende, hablamos de la idea inherente del concepto mesiánico. Existe una referencia al retorno del pueblo de Israel a su patria ancestral, donde vivirá en paz y seguridad. Las fuentes religiosas consideran al pueblo judío que vive en cualquier otro país como un exiliado. Aunque disfruten en la diáspora de la plena seguridad y el bienestar, o esté satisfecho de su vida personal, el retorno a Eretz Israel no fue solo un sentimiento nacionalista del pueblo judío, sino un profundo anhelo religioso que brindaba la oportunidad de una relación más plena con Hashem y preparaba el camino para la era mesiánica, que traería la paz no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Estos sentimientos religiosos fueron incorporados a las plegarias diarias, a las del Shabbat y a las de las festividades. Es decir, es difícil encontrar un ritual religioso judío que no mencione a Sion, el retorno a Sion y la restauración y la reconstrucción de Jerusalén. La Amidá, que es la oración que hacemos 3 veces al día de pie, o Shemonet Tzedek, como también se llama, las 18 bendiciones, incluye votos para el cumplimiento de esta esperanza. Gran parte de la tefilá de agradecimiento que se dice después de la comida recuerda que tú diste como herencia a nuestro Padre una tierra amplia, buena y agradable, dice, y aboga por la reconstrucción de Jerusalén, la ciudad santa. Los ayunos y especialmente el de Tisha B'Av, que estamos próximos, estamos ya a unos días prácticamente, así como las plegarias de súplicas que concluyen los servicios religiosos de la mañana y de la tarde expresan el pesar de la destrucción de nuestro sagrado templo y de Jerusalén. Estamos justamente en este periodo de las 3 semanas donde recordamos estos hechos. En las bodas se rompe un vaso para simbolizar la misma tragedia, y en las épocas de aflicción se hace evocación simbólicas similares. La fórmula empleada para consolar una familia en duelo nos recuerda que toda la judeidad lamenta constantemente la pérdida de Jerusalén. La plegaria dice: quiera Hashem consolarte a ti, junto con aquellos que lloran por Sión y Jerusalén. El Seder o la Agadá de Pesaj y el ritual del Día del Perdón concluyen con la exclamación: el año próximo en Jerusalén, Leshanah Habaad be Yerushalayim. La plegaria de Shabbat y de las festividades nos recuerdan constantemente a Sión y a Jerusalén. Las plegarias para la lluvia y el rocío y la observancia de Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, se explican por las condiciones climáticas de Eretz Israel. Los aspectos agrícolas de cada una de las principales festividades del calendario judío nos señalan de qué modo la tierra de Israel está entrelazada en el tejido de la práctica religiosa de Am Israel. Isaías expresó la histórica concepción mesiánica judía en su profecía sobre Sión y Jerusalén diciendo: de Sión saldrá la Torá
y la palabra de Hashem de Jerusalén. Eliminar estas aspiraciones significaría mutilar la fe de Israel. Un pasaje del libro de Tejilín resume la actitud religiosa e histórica con respecto a Jerusalén. Los profetas de Israel, al hablar de retorno a la tierra de Israel y a la restauración de la soberanía judía, lo hacen en términos de Jerusalén y Sión, otro nombre por el que es conocida la ciudad. Sea cual fuera el papel que desempeña toda la tierra de Israel en la fe y en el pensamiento judío, ella se expresa frecuentemente en los términos de Jerusalén, la ciudad santa de Eretz Israel. Jerusalén fue el símbolo para todo Eretz Israel y su sinónimo fue lo que es una cabeza a su cuerpo, la capital histórica de Eretz Israel. Si te olvidare, oh Jerusalén, y nescajé Jerusalén, olvidada sea mi diestra, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, dice el Tejilín 137, 5 al 6. En esta circunstancia no resulta extraño que incluso el judío no practicante, que no conoce de la literatura de su pueblo ni las enseñanzas de los profetas hebreos, no conoce los libros de la Biblia, ni está familiarizado con la historia de Israel, se sienta sobrecogido por la emoción pensando en la restauración de un Estado judío y el retorno de Jerusalén a su posición rectora de ese Estado. No es de extrañar que durante la Guerra de los 6 días, en 1967, la reconquista inesperada de la parte este de Jerusalén, que comprende el monte del templo, el sagrado muro de los lamentos y el antiguo barrio judío con sus reliquias históricas, que había sido anexionado por Jordania en 1948, originara un caudal de emociones en jóvenes y viejos, creyentes y no creyentes. Muchos consideran que las victorias espectaculares de 1967, que culminaron con la recuperación de Jerusalén Oriental, representa una manifestación extraordinaria de la divina providencia en la historia. Esto revela ciertamente una insospechada reserva de fervor y fe religioso. Los extraordinarios acontecimientos de 1967 produjeron un entusiasmo y una renovada identidad con la causa de Israel, incluso entre aquellos judíos completamente asimilados a la vida de su país, sea natal o de adopción, en la diáspora, y totalmente leales al mismo. Israel es actualmente un país de las más puras tradiciones democráticas. Cristianos, musulmanes y adherentes de otras religiones residen allí en completa libertad e igualdad. Pero el país ostenta la marca evidente de los valores y la cultura judía. De la misma manera que otros países del mundo ostentan las características propias de sus respectivas mayorías. A pesar de que existan en ellos grupos minoritarios, desde muchas partes del mundo los judíos retornaron a Israel, algunos para cumplir sus aspiraciones religiosas o nacionales, otros para evitar la asimilación y la pérdida de su identidad judía, otros para escapar de países totalitarios donde los judíos estaban privados de sus derechos básicos o viven en constante bajo el terror del estallido antijudío. Israel es el único refugio en el mundo que los recibe con los brazos abiertos, que les ayuda a establecerse y que se preocupa por ello. Casi 1 millón de refugiados judíos sobrevivientes de los campos de concentración llegaron desde Europa a Israel. Desde el Holocausto, más
de 500.000 de refugiados de judíos llegaron de los países árabes, donde estaban establecidos desde el siglo XII e incluso anteriormente. ¿Por qué sus vidas en ellos eran intolerables? Egipto, Siria, Irak, Argelia, Marruecos, Túnez. Los judíos también llegaron de los países del occidente, de sociedades desarrolladas, no como refugiados, sino como migrantes en busca de una vida más plena de contenido. Hay todavía ciertos países en los que las minorías judías no tienen los mismos derechos que el resto de la población y donde no existe la libre migración. Esperamos que el tiempo de su liberación también llegará. Pero no debe permitirse que surja nunca una situación en la que sea necesario salvar la vida de los judíos y que no haya nadie que brinde ayuda y su clamor caiga en oídos sordos y todas las puertas permanezcan cerradas. Un símbolo de esas circunstancias terribles lo constituye el barco de refugiados Struma. En 1942, las autoridades británicas le impidieron la entrada a la Eretz Israel. Este barco en ruinas estaba sobrecargado con más de 750 refugiados judíos, hombres, mujeres y niños. Tampoco le fue permitida la entrada a otros puertos. Las autoridades turcas prácticamente remolcaron a alta mar fuera del puerto de Estambul la nave zozobrante que finalmente se hundió, perdiendo en el naufragio la vida 428 hombres, 269 mujeres y 70 niños. Solo 2 pasajeros se salvaron. Durante la Segunda Guerra Mundial se quiso llegar a un acuerdo con el gobierno británico para conseguir la liberación de 100.000 judíos de los campos de concentración nazi. El ministro de Relaciones Exteriores británico rechazó la oferta diciendo: ¿qué haremos con 100.000 judíos? El gobierno norteamericano, por su lado, hizo oídos sordos a todos los planes que hubieran podido salvar las vidas de muchos judíos, negándose a la súplica de líderes judíos que pedían se bombardearan la ruta de los ferrocarriles alemanes que conducían judíos a los campos de concentración y que se destruyeran los crematorios. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, muchos barcos con refugiados sobrevivientes de los campos de concentración fueron rechazados de puertos de varios países. Cada uno tuvo sus propias consideraciones políticas que predominaban sobre su preocupación por las vidas judías. Las distintas denominaciones cristianas mantuvieron también un silencio durante ese periodo de tiempo en que la indiferencia del mundo por la suerte del pueblo judío alcanzó su culminación más terrible. Sobre las cenizas de esos muertos, el Estado de Israel se erigió como un monumento viviente. ¿De cuántas naciones del mundo se puede decir hoy en día que hablan el mismo idioma, que profesan la misma religión, que residen en el mismo lugar como lo hicieran hace 3.000 años? Es por lo tanto fácil entender por qué el pueblo judío está tan unido emocionalmente a Eretz Israel. Es un territorio poseído no solo por el derecho de la conquista y la población, sino también como la realización de su historia, su religión y su derecho legítimo. Hoy en día hay un conflicto político, no religioso, es político, con Eretz Israel. Las Naciones Unidas decidieron fundar 2 estados. La carta, la resolución 181.2, donde se proclaman la fundación de 2 estados, uno judío y uno árabe. Los
árabes que se encontraban en Eres Israel, como le llamaban Palestina, como el occidente llamó Palestina, que a Eres Israel, o a lo que fue el mandato romano de Judea, le llamaron a este territorio que es Eres Israel hoy día, le llamaron Palestina. Quien hizo eso fue Adriano en el 135, 136, y Aérea Capitolina le llamó a Jerusalén queriendo romper el lazo y el vínculo histórico que tenían los judíos. Esto después de la rebelión de Bar Kokhba, ¿verdad? Que duró 3 años con el dominio de lo que fue Jerusalén y Judea. Pero los romanos aplastaron aquella rebelión y quisieron borrar la existencia del pueblo judío y el vínculo del pueblo judío con su tierra. Pero en 1947-48, la Carta Magna de las Naciones Unidas nos dio la oportunidad de legitimar ante las naciones el Estado de Israel. Y así se proclamó el nuevo Estado, el Estado moderno, el Estado judío de Israel. Ahora bien, los árabes que vivían en la zona no quisieron reconocer el Estado y no aceptaron la proclama de esa Carta Magna, y todavía están luchando y ahora proclaman y quieren que se les reconozca a ellos, pero sin reconocer a Jerusalén, a Israel. Les invito a que lean, ¿verdad?, la Carta Magna de las Naciones Unidas y que se informen al respecto de la situación de esta guerra, de lo que hicieron el 7-10 de octubre, el 7 de octubre del año pasado, la matanza de niños, la matanza de mujeres embarazadas. Abrían la mujer embarazada, le sacaban los hijos para quemarlos luego. Eso es algo, los niños recién nacidos quemados, violar a las vírgenes, a las jóvenes y a las mujeres, ¿okay? Y un sinnúmero de atrocidades. No fue contra el ejército de Israel que atacaron, fue contra el pueblo, gente pacífica, gente laboriosa, ¿entienden? Entonces, gente que no estaba en guerra, no está en conflicto armado, gente de paz. Pero el ejército está ahí para defender el territorio y defender a su pueblo, a Am Israel. Am Israel Jai, Coltú, todo lo mejor para cada uno de ustedes.